Hola amigos, muy buenos días. Que tengan todos un gran viernes. Mi nombre es Arturo Montero. Estamos en Colmena, este espacio en donde en una hora charlamos y dialogamos en esta cabina sobre los temas culturales, artísticos que suceden en esta región de Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta y en toda esta zona. Hoy va a ser un buen día. Vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema quizás que están en la mesa de los temas prioritarios y que muchas veces vamos dejando a un lado, que es el tema del agua. Conmigo está un gran amigo, un compañero de múltiples batallas, economista, Hugo Rojas, el maestro Hugo Roberto Rojas Silva. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, muchas gracias a ti y a Angélica, que aunque no se encuentra presente, pues es una gran amiga también. Y gracias por la invitación y sobre todo para hablar de estos temas que, como tú dices, a veces damos por sentados y no es así. Sí, recibe un gran saludo de Angélica. Quizás la tengamos en alguno de los bloques haciendo una corresponsalía. Y bueno, vamos a intentar platicar, charlar sobre temas que nos incumben, que en esta zona parecía hasta hace algunos años que no eran como la prioridad, pero pues vivimos en una situación global en donde pues Puerto Vallarta no se está quedando atrás. Pero a mí me gustaría, Hugo, que antes de iniciar con los temas, la gente que tal vez no te conoce, que no ha seguido tu trayectoria, pueda ubicarte como cómo llegas a especializarte en el tema del agua, porque me parece que si hay un especialista en el tema del agua en esta ciudad o en esta región, visto desde varios ámbitos y uno de ellos la economía, pues eres tú. Pero ¿cómo llegas? Tú fuiste docente en la UNIVA, fuiste académico ahí. En la UDG también. En la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Eres servidor público, pero fuiste servidor público en algunos momentos. Cuéntanos un poco cómo te llegas a especializar en el tema del agua. Bueno, pues fue fortuito, por supuesto. Mi carrera como economista no es una carrera que en México esté relacionada con los temas de agua, malamente, porque me he dado cuenta que ahora que estoy viviendo en la Ciudad de México y participando en temas nacionales, el tema del agua en los economistas está muy presente, pero normalmente en las regiones y en los municipios no lo es tanto. Oye, Hugo, y bueno, tú eres una persona muy arraigada a Puerto Vallarta. Uno de los objetivos de este programa, de este espacio, es poder funcionar también como un enlace, un puerto cultural en donde diferentes disciplinas puedan enmarcarse en esa parte que a veces igual le dan la vuelta, que es la cultura, ¿no? Y en términos culturales, dentro de los recursos naturales, hay todavía mucho que aprender. Tú te vas a Ciudad de México, fuiste director de la NEAS. Uh-huh. Sí, posteriormente de la asociación de aquí de CEAPAL, pues empezamos a trabajar mucho con lo que es la Asociación Nacional de los CEAPALes, digamos, de las entidades de agua y saneamiento de México. Son quienes aglutinan de alguna manera los organismos, ¿no? A todos los organismos conformados en organismos públicos descentralizados, desconcentrados, comisiones estatales y secretarías de agua del Este de México, están todos aglutinados ahí. Y ahí, pues bueno, también tuve la oportunidad me invitaron a participar primero como subdirector y a los meses me invitan a la dirección general de esta asociación. Y ahí es donde pude darme cuenta de más aspectos que a veces están fuera también de la lógica del agua. El sur es un tema vastísimo, muy rico en cuestiones de agua. El norte, con todos sus problemas, forma parte también de sus aspectos diarios de vida, de sus preocupaciones diarias de vida. Y de pronto en los estados del centro, o del Pacífico, por ejemplo, en este caso, o del occidente, pues también tenemos otra concepción del agua. Pero lo que sí me di cuenta y pude observar es que el agua no es solamente un recurso natural, el cual tomamos de la naturaleza, sino hay una relación muy importante entre las poblaciones y sus recursos naturales. Culturalmente hablando, para muy gran parte de la población de México, el agua no es solamente un material, es parte de su vida, incluso llegan a darle personalidad a través de algunas
ritos, tradiciones, en la cual pues me tocó estar en alguna ocasión en algún lugar en donde le íbamos a pedir permiso para poder extraer algo de agua de alguna fuente que se estaba inaugurando. Formaba parte todavía de algunos rezos en particular. Entonces, realmente se le consideraba como un sujeto de ley, un sujeto parte de ellos. Entonces, pues claro, por eso te comentaba que el agua es un tema transdisciplinario, el que se debe de tratar también multidisciplinariamente, porque en México tenemos mucha tradición desde los mexicas, desde todos los grupos indígenas precolombinos. La relación era más que probada y era una relación sobre todo muy sana, una relación a cuidarse mutuamente, a entenderse como un parte de un todo, que pues ya con la occidentalización y con la parte colonial económica después de la conquista, pues bueno, fuimos perdiendo poco a poco. Entonces, fíjate, Arturo, cómo el tema del agua, por ejemplo, para los mexicas era fundamental. De hecho, gran parte de su éxito en el asentamiento en el Valle de México fue gracias a poder entender los ciclos de agua que existían en el valle. Y como tú sabes, el Valle de México tenía unas características muy particulares porque tenía un lago salado y tenía un lago dulce. Tenía el desemboque que de pronto pues, le causaba inundaciones importantes, y aprendieron cómo lidiar con todos estos ciclos naturales, y la ciudad de México, Tenochtitlan, funcionaba perfectamente en cuestiones de agua cuando llegan los españoles. Y sin embargo, los españoles, al llegar, lo primero que hacen es romper toda la infraestructura, todas las construcciones que podían haber hecho los mexicas, y con ello pues rompieron el ciclo de agua, y eso les llevó a tener inundaciones muy serias durante décadas en la Ciudad de México. Pero no era un tema para irse de la ciudad. O sea, si estaban ahí, era gran parte, por supuesto, del agua, la tecnología que utilizaban los mexicas con las chinampas, por ejemplo, pues es algo que hasta la fecha se sigue estudiando y se sigue, y es motivo de admiración, porque no en ninguna parte del mundo se hizo lo que se hizo con los mexicas, y sin embargo hoy por hoy pues estamos asentados en un Valle de México nuevamente, pero con qué gran diferencia respecto al agua, ¿no? Durante toda la parte ya colonial y posterior, ahora lo que quisimos hacer en el Valle de México es sacar el agua, es deshacernos de ella. Entonces la entubamos, la sacamos de la ciudad, hicimos infraestructura para llevarla lejos, fuera del Valle de México. Entonces, lo que los españoles cuando conquistan México, Tenochtitlan, veían como un punto de mover su ciudad, después de que rompieron este equilibrio ecológico que te comento, una de las cuestiones para moverse a Querétaro, sí, moverse a Cuernavaca, que estaba dentro de los planes de donde se asentaría la capital de la Nueva España, era irse porque había mucha agua y no podían ellos controlarla. Paradójico que ahora, después de 500 años, el tema de a veces irnos de la ciudad, sacar empresas, industrias de ahí, ahora es por totalmente lo contrario, porque no la hay. Exacto. Vamos a ir a un corte, Hugo, para seguir platicando de este tema que es tan apasionante, y nos quedamos con esta pregunta en el aire, ¿no? Ahora no hay españoles conquistando, pero hay desarrolladores explotando el recurso, cambiando la ruta de los ríos, etcétera. O sea, pareciera que se repite la historia, nada más con nombres y personajes diferentes. Regresamos. Estamos de regreso en Colmena, seguimos platicando con el maestro, doctorante en economía, Hugo Roberto Rojas Silva. Hugo, por cierto, estás haciendo un doctorado, ¿de qué van estos temas? Fíjate que efectivamente, después de que me involucro ya con los temas nacionales en el tema del agua, veo que gran parte de la especialización en el área de conocimiento que yo tengo, que es la economía, me doy cuenta que hay muy pocos todavía participando, a diferencia de otros países en donde el tema económico en el agua y en los recursos naturales ya está muy generalizado, está muy socializado. En México todavía sentía que no era así. Entonces, pues es cuando digo, oye, pues voy a hacer una propuesta para poder tener como tema de investigación precisamente el tema del agua, los modelos sostenibles del agua en México. Y pues bueno, es así como decido que en economía en la UNAM puede ser una opción, y efectivamente, pues bueno, me aceptan. Que no fue fácil también, déjame decirte que
para algunos investigadores que me acerqué primero, decían, bueno, pero ¿por qué quieres tocar el tema aquí en la facultad o en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde yo estoy adscrito? ¿Qué tiene que ver el agua con nosotros? O sea, todavía en algunos sectores o en algunas áreas ahí de los economistas de la UNAM no lo veían tan claro. Entonces, pues bueno, en mi defensa de examen de ingreso, pues bueno, tuve que platicarles acerca de la relación que existe entre los temas económicos y los temas de los recursos naturales y efectivamente, específicamente del agua, y así es como me incorporo en el tema. Pero si me das la oportunidad, en algún momento me gustaría hacerte algunos comentarios acerca de los temas de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Eso te iba a preguntar, porque cuando hablas de modelos sostenibles, ¿exactamente a qué te refieres? Porque de repente, digo, o sea, estas campañas de concientización que existen desde que somos niños, ¿no? Con el tema de cuidar el agua, pareciera que nunca se acaban y pareciera que de repente, no sé si hay como algunos ejemplos o modelos de ciudades, de territorios que están encontrando la forma de mantener ese equilibrio, pero no sé si es un poco a eso a lo que se refiere o va por otro lado. Sí, efectivamente es a eso, Arturo. Mira, lo que sucede es que en México llevamos al menos 5 décadas discutiendo en foros nacionales e internacionales acerca de qué es lo que tenemos que hacer con el tema del agua y sus recursos asociados o sus servicios asociados, como es el saneamiento, es el drenaje, es lo pluvial, por ejemplo. Y lo que me daba cuenta es que por más que invitábamos expertos, coincidíamos, pues el modelo no mejoraba y las condiciones de vida para la población en México siguen siendo precarias en términos de acceso y disponibilidad del agua y cada vez está peor. En el año 2012, en México, nuestra Constitución, en el artículo 4 de la Constitución, párrafo 3, se proclama abiertamente que los mexicanos tenemos derecho al agua y derecho al saneamiento, como 2 derechos universales para los mexicanos. Primero fue reconocido de una u otra forma por las Naciones Unidas, pero en México lo manifestamos en nuestra Constitución a partir del año 2012. Entonces, decir, bueno, ¿por qué desde el año 2012, que se proclama como derecho humano, derechos de todos los mexicanos, y tenemos ahora 13 años y no hemos mejorado en las cuestiones de acceso y disponibilidad y calidad de los servicios asociados con el agua? Entonces, eso es a lo que nos llevaba a discutir a mí en la parte de mi investigación, pues qué es lo que pasa. Entonces, mi propuesta va en el sentido de poder primero hacerme preguntas diferentes, porque una de mis cuestiones fue tal vez estamos haciendo las preguntas incorrectas, y enseguida buscar soluciones que no han sido vistas desde las perspectivas normales o naturales. Te comentaba que tenemos en México mucha tendencia a arreglar las cosas muy como de tajo. Platicábamos en el segmento anterior acerca de lo que hizo la Ciudad de México con todos sus cuerpos de agua, ríos, lagos, y lo que en otras ciudades hicieron pues fue tener el río como parte de sus ciudades. Lo encuentras en París, lo encuentras en Londres, en donde los ríos atraviesan las ciudades y son ríos que están actualmente completamente limpios, saneados. Es un agua muy limpia, y en México lo que hicimos con todos los ríos que teníamos, con todos los cuerpos de agua, fue secarlos o entubarlos. Entonces, y ahora la Ciudad de México pues es una plancha en la cual estamos extrayendo más agua de la que es capaz de regenerar la naturaleza. ¿Y qué nos ha llevado eso? Pues bueno, a tener una sobreexplotación de los mantos acuíferos que afecta a otras cuestiones, como es los sismos, la sismicidad que se multiplica por estar hueca la ciudad, y entonces pues los sismos viajan muy fácil y se intensifican. Y pues bueno, todos conocemos del desastre que tuvo la Ciudad de México en 1985 y 2017, y que es precisamente por esta situación. Y bueno, es un recurso que se va, es un recurso que no se renueva, es un recurso que se pierde de alguna manera, ¿no? Y bueno, de alguna manera, de forma crítica. Sí. Puerto Vallarta, en ese sentido, ¿cómo se posiciona ante todo eso? De repente, tú habías estado fuera de esta ciudad algún tiempo, y pues los ríos cada vez están más secos. Yo no había visto el río Pitillal así, no había visto el río Cuale así. Sí, sí, tienes razón. Fíjate que el agua
Durante mucho tiempo, y tú lo comentaste muy bien hace unos momentos, de hecho algunos primeros estudios, algunos primeros escritos que se hizo acerca de la naturaleza por parte de algunos autores económicos, como es el mismo Carlos Marx o es Federico Engels, manifestaban ya desde el siglo XIX cómo pareciera que los seres humanos concebíamos que los recursos naturales estaban ahí por siempre, habían estado por siempre, están por siempre y estarán para siempre, como si nada fuera a cambiar. Y hoy por hoy pues nos damos cuenta que esa es una realidad que nos golpea de frente, porque el agua, que durante mucho tiempo se consideró como un recurso renovable absoluto, no lo es. Ahora se considera y está clasificado sí como un recurso renovable porque hay un ciclo que el planeta permite una regeneración, pero no es infinito. Entonces es un recurso renovable finito. Esto quiere decir que es posible que se degrade de tal forma el recurso que podamos tener menor disponibilidad absoluta y relativa. ¿Por qué? Pues porque absoluta, porque efectivamente aunque exista el agua en forma física, pues no va a estar disponible para poder utilizar, porque va a estar contaminada, porque va a estar concentrada en cierta parte del planeta que no le podamos tener acceso a ella, y en una segunda etapa, pues porque esté tan contaminada que no podamos utilizarla ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en gran parte del país? Y ahorita me referiré exactamente a lo que sucede en Jalisco, lo que pueda suceder en Puerto Vallarta. Lo que está pasando es que estamos teniendo una afectación encima de otra, estamos teniendo una serie de afectaciones que nos están pegando al mismo tiempo. Por un lado, por supuesto, siempre hay un ciclo natural que tiene que ver con el estiaje, que tiene que ver con un periodo en el año en el cual la recarga de los acuíferos baja por la falta de precipitación pluvial o por la falta de humedad relativa en el aire. Pero en México lo que hemos vivido en los últimos años es una situación de sequía, que es muy diferente. Una situación de sequía es una situación de falta de agua anómala, no recurrente, que se da por condiciones particulares. Y en este caso esto tiene que ver totalmente con el cambio climático. Y esto obviamente es una afectación mundial, en la cual a veces los países como México y los países pobres tienen mucho menor responsabilidad que los países ricos en temas de cambio climático, pero sin embargo somos los que estamos menos preparados para afrontarla. Y si a eso le sumas que en México no hemos logrado tener un modelo como el que te decía, en donde nos permita relacionarnos a los seres humanos, a la sociedad mexicana con nuestros recursos naturales, pues entonces tenemos una forma de desarrollarnos totalmente diferente, tenemos una manera de gestionarla diferente, y a eso es a lo que yo le llamo el modelo de gestión del agua. Es decir, no hemos logrado tener estas consideraciones, esos principios básicos que nos hagan relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa en México? Que tenemos donde se encuentra la mayor parte de la población, es donde hay menor disponibilidad de recurso, agua, y donde tenemos el menor porcentaje de poblaciones es donde tenemos muchísima agua. Después viene la parte económica. La planeación económica en México se dejó de hacer ya desde hace muchos años. Yo diría que a partir de la irrupción precisamente del modelo económico que tenemos actual, la síntesis neoclásica que ocurre a partir de los años 80, y a partir de ahí renunciamos a la planeación. Es decir, ¿qué dijo el modelo económico? Que los actores económicos tomen sus mejores decisiones individuales, porque en la búsqueda de lo individual vamos a tener un beneficio general. Bueno, lo que sucede después de 50 años es que en el mundo, no solamente en México, nos dimos cuenta que eso no era cierto, que teníamos que regular, que teníamos que poner atención dónde se estaban haciendo las actividades económicas, qué actividades económicas estábamos teniendo, y en México pues fue un crecimiento sin control, fue un crecimiento sin regulación, sin planeación. Entonces lo que tenemos ahora, sumada a esta parte de la población, y es un círculo, claro, tenemos actividades económicas concentradas también en gran parte de la República Mexicana, y donde por supuesto gracias a estas actividades económicas también pues se dan los grandes centros de población, pero sin disponibilidad. Me refiero específicamente al caso de Monterrey, ¿no? Una ciudad, un estado muy pujante económicamente hablando, que en últimas fechas pues se vio afectado por el tema de Tesla,
que si se instalaba o no se instalaba, si el gobierno federal permitiría en una situación de estrés que ya había vivido Monterrey el año pasado, sumarle todavía mayores presiones. Y sin embargo, bueno, pues el tema siempre fue, oye, pero ¿cómo confronto, cómo equilibro la parte económica con la parte natural? Bueno, en este caso ganó la parte económica del estado de Monterrey, pero el gobierno mexicano, por ejemplo, sí tiene que hacer lo que está proponiendo, planear dónde se deben de instalar qué y cuántas industrias. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tienes el tema de afectación de sequía, de estiaje, te comentaba, y de una mala gestión, pues entonces tenemos una tormenta perfecta. En estos datos y en las estadísticas sobre quiénes impactan más en el recurso hídrico, en el uso del recurso hídrico, pues es la industria, ¿no? Claro. Bueno, mira, en México tenemos los usos que están contemplados en la Ley de Aguas Nacionales. Menciona que de acuerdo al uso, el primero sería el uso agrícola. El 76% de todo el agua disponible en México lo utiliza el sector agrícola. Sin embargo, el sector agrícola, pues bueno, es un sector que tiene características muy particulares y que también tiene diferencias culturales y diferencias de tamaños y de usos mismos dentro del uso agrícola. No es lo mismo el agua que utilizan los pequeños ejidatarios, los pequeños productores para un autoabastecimiento, por ejemplo, y que además, pues ahí está el tema de la seguridad alimentaria. Es un tema tan importante para México como la seguridad alimentaria. Pero este porcentaje tan alto no es exclusivo de México. A nivel mundial normalmente tenemos esa característica. ¿Por qué? Pues porque es un sector muy intensivo en agua. Enseguida tenemos el sector, el uso público urbano o doméstico, es decir, el que utilizamos todos para satisfacer las necesidades de las personas, y ese porcentaje es del 15% aproximadamente. Y enseguida tenemos la industria 5% y tenemos para generación eléctrica otro 5%. Entonces pareciera, claro, sí, que las actividades económicas industriales o de generación eléctrica tienen un papel muy pequeño, pero no es así. La situación con las industrias es que tienen algunas concesiones que la Conagua le otorga de manera directa, y estas concesiones, si no están bien supervisadas en su extracción, pues sí pueden ocasionar un tema en cuanto a los volúmenes que tenemos disponibles. Y el segundo tema es la contaminación de cierto tipo de industrias, en las cuales lo que te comentaba es que disminuye la disponibilidad de industria del agua, porque tenemos contaminantes de ciertas industrias que son muy contaminantes y que tenemos en algunas zonas del país. Vamos a ir a una pausa, Hugo, para seguir platicando. Y síganos radioescuchas a través de nuestras redes sociales, Paralelo 20 PB, en Facebook, en Instagram, Paralelo-20. Ya tenemos TikTok también, @Paralelo-20, y en Twitter, Paralelo-20. Ya tenemos diferentes formas en las que ustedes pueden acercarse a nosotros y hacer preguntas. Regresamos. Estamos de regreso en Colmena y seguimos platicando sobre el agua. Y tenemos aquí al maestro Hugo Roberto Rojas Silva. Hugo, nos quedamos ahí pendientes y me quedé con una pregunta al aire que es precisamente el impacto de toda, por ejemplo, la industria agrícola, ¿no? Bueno, el sector agrícola, el sector ganadero, otros sectores. Puerto Vallarta, pues bueno, aquí definitivamente ni el campo ni la ganadería podríamos pensar que genera un impacto tan duro o un estrés en el tema del agua, pero sí una industria turística, o más bien tú dinos, cómo la industria turística y todos estos desarrollos que pues tienen suficientes espacios en donde evidentemente se consume agua, ¿afecta a la región, a la zona? ¿Sí o no? ¿Y en qué sentido? Sí, claro. Te comentaba los porcentajes de uso que tenemos a nivel nacional en los diferentes sectores económicos y en el sector social, por supuesto, con el consumo doméstico y uso público urbano. Pero, por supuesto que el impacto que pueden generar algunas industrias o algunas empresas en particular, pues sí es más intensivo en ciertas actividades económicas, y el sector turístico es una actividad que está catalogada como intensiva en el recurso agua. De hecho, pues bueno, tú recordarás la ciudad de Puerto Vallarta en sus inicios, cuando tiene este primer boom turístico, que estamos hablando cuando requirió ya de gran infraestructura hotelera, pues fue allá por los años 70.
cuando el gobierno federal instaura el fideicomiso de Puerto Vallarta, fue precisamente para crear cierta infraestructura que pudiera garantizar este crecimiento económico. Y en este caso, el CIAPAL fue creado por el gobierno federal, lo que en ese entonces todavía eran las Juntas Federales de Agua. CIAPAL nace de esa forma. ¿Y por qué nace en lo federal? Pues porque uno de los temas principales que comentaban los inversionistas turísticos en Puerto Vallarta en ese entonces era ¿y quién nos va a garantizar un abastecimiento suficiente? Puerto Vallarta todavía en gran mayoría de sus colonias se abastecía por mangueritas de agua. Y esta era intermitente, era de muy calidad, porque las condiciones particulares de Puerto Vallarta es a que tienda, sobre todo el agua que se extrae de los ríos, tiende a ser un agua pesada, con algunos metales por ahí. Y el tema del saneamiento, por supuesto, es decir, los hoteles, imagínate la descarga que debería de tener un hotel como aquel entonces el Posada Vallarta, pues no era para nada la descarga de agua residual que tenía una casa, por ejemplo. Creo que en ese tenor, me comentó tu papá, al cual le mandamos un saludo, economista también, el señor Demetrio Rojas, que ojalá nos esté escuchando. Saludos a mi maestro. Y creo que él fue quien me comentó que en esos años todas esas descargas iban directo al mar, ¿no? Correcto. Es decir, toda esa agua negra era desechada directo no sé si al río, pero al mar sí. Sí, es correcto, porque no se tenía todavía las plantas de tratamiento que actualmente tenemos, pero por el porcentaje de población que teníamos, por el número de población que teníamos, el mar es capaz de absorber, la naturaleza es capaz de absorber cierta cantidad de contaminantes por sí sola, pero cuando comienza a crecer la ciudad y comenzamos a tener una gran cantidad de visitantes, esta cantidad sobrepasa. Entonces, pues obviamente es muy feo comparar, pero lo que le sucedió a Acapulco después para esta época fue precisamente eso, que no tuvieron cuidado en mantener una infraestructura lo suficientemente suficiente como para que mantuvieran el mar en condiciones, los ríos y los mares y las lagunas, lagos, en condiciones adecuadas. Y pues bueno, en Acapulco ese fue un tema, de hecho, que le pegó en sus números turísticos. Y en el caso de Puerto Vallarta, pues sí, fue gracias a esta creación del CIAPAL que se pudo contar con esta infraestructura que de entrada pues requería de una cantidad importante de recursos y que fueron absorbidos totalmente por el gobierno federal, y después cuando le cede al gobierno estatal pues también fue posible gracias a esto. Entonces, Puerto Vallarta, pues hoy por hoy todavía seguimos gozando de un mar que podemos tener playas certificadas, y esto tú sabes que no solamente es la parte del litoral, sino es la parte también del agua, que en el mar en el que nos metemos, y que gracias a eso es que Puerto Vallarta todavía puede seguir gozando de estos beneficios. Y Hugo, ¿hay suficiente agua en Puerto Vallarta? Cada vez parece que hay más colonias y zonas en donde nos vemos afectados, porque ya tenemos un día en donde el servicio se va a detener. Y lo menciono también porque, bueno, nos tocó colaborar en un proyecto en Baja California, en donde, por cierto, se llamaba Día Cero, precisamente por este día en donde ya no íbamos a tener agua, y ahí ellos ya estaban en el día cero, ¿no? Días en donde no van a tener, o semanas en donde no van a tener agua. Y uno de los sectores que más, o sea, había una, no sé cómo mencionarlo, pero había una falta de equilibrio precisamente por los campos de golf que eran regados. ¿Por qué? Porque se necesita, porque va turismo, porque generan empleos. Pero en las zonas, en muchas de las zonas de toda la región de la Baja, pues hay una crisis total. Puerto Vallarta, pues definitivamente entendemos que es un caso muy diferente, pero ya empezamos también a tener situaciones. ¿Eso a qué se debe? ¿Es más infraestructura, más que a un asunto de que exista o no el recurso hídrico? Sí, mira, en México durante muchos años también se ha comentado que por supuesto que el tema no es un problema de disponibilidad, sino es un problema de gestión. ¿A qué nos referimos? A que es un tema de cómo manejamos, cómo planeamos nuestros recursos naturales en equilibrio con nuestras ciudades, con la población. Y en México lo que ha ocurrido es que hemos tendido mucho a verlo solamente desde la parte de la disponibilidad, desde la parte de la ingeniería. Esto nos ha llevado a hacer cierta infraestructura pues que nos ha permitido contar con el agua en las ciudades, aunque tengamos periodos de estiaje y de sequía, como te comentaba. Sin embargo, en la investigación que estoy realizando,
Fíjate que el tema de la disponibilidad no es tan clara. Es decir, pudiéramos pensar que tenemos mucha agua, pero el problema es que no tenemos toda el agua distribuida, como te platicaba, donde la necesitamos. Entonces, lo que ya está comenzando a suceder, y lo dijiste de Baja California Sur, pues es que efectivamente comenzamos a tener presiones sobre el agua que no teníamos o que creímos que no íbamos a tener. Entonces, te puedo comentar que en Jalisco particularmente tenemos una situación en donde por persona, a nivel internacional hay un dato que dice que para poder cubrir las necesidades una persona al día requerirá entre 100 y 200 litros por habitante. 100 es muy bajo. Necesidades desde bañarse hasta... Todo por habitante. Entonces, actualmente una casa habitación en México tiene un grado de hacinamiento, es decir, como de 4 personas por casa. Entonces, querría decir que con una familia con 400 litros pudiera ser suficiente. Sin embargo, este dato internacional de las Naciones Unidas no toma en cuenta cuestiones climáticas, no toma en cuenta cuestiones socioeconómicas, porque obviamente una familia que tiene todos los accesos cerca, todos los servicios cerca de sus casas, pues tal vez sí requerirá poca agua. Pero tenemos en México familias en las cuales pues tenemos tal vez algún animalito, sobre todo aquí en las zonas rurales de Puerto Vallarta, tenemos algunos animalitos a los cuales tenemos que alimentar, tenemos algunos jardines grandes, entonces el clima mismo de Puerto Vallarta, entonces se dice que estos 100 es realmente como en una utopía, porque además reciclas, reusas el agua mismo en tu casa, y pues bueno, habría que preguntarle aquí a nuestros amigos que nos escuchan cuántos de nosotros reutilizamos el agua que llega a nuestras casas antes de regresarla al servicio público, al CEAPAL en este caso. Entonces, realmente un dato más cercano a la realidad serían 150 litros por persona. Bueno, si tomamos 150 litros por persona como un mínimo indispensable, en Jalisco tendríamos apenas 3.4 veces más actualmente de disponibilidad. Es decir, en general, hablando como si en Jalisco tuviéramos toda esa agua y cada quien pudiéramos ir a tomar el agua, dirían, oye, pues tienes 3.4 veces más de tus 150 litros disponibles. Pero, como te decía, no están disponibles a la mano. Es decir, pueden estar concentradas tal vez en la costa de Jalisco, pueden estar concentradas en el lago de Chapala, por ejemplo. Y el tema es que solamente podemos utilizar hay dos conceptos que por eso me gustaría comentarte. Uno es sustentabilidad y otro es sostenibilidad. ¿Cuándo el agua o el uso del agua es sustentable? Cuando podemos utilizar la cantidad de agua hoy sin afectar a las generaciones futuras. Es decir, sin que le estemos robando agua a las generaciones futuras. Y esta se dice que es sustentable cuando utiliza solamente el agua que es capaz de renovarse cada año. Entonces a esto nos refiero con el 3.4, porque hay mucha más cantidad de agua, pero ya está utilizada en la industria, está utilizada en el sector agrícola, mucha agua se evapora muy rápidamente y entonces no escurre por los ríos o está lejos de los centros de población, entonces por eso solamente tenemos disponibilidad de 3.4. Bueno, si no utilizamos más de 3.4 veces esta cantidad de agua que te comento, todavía somos sustentables como estado, Jalisco. El problema es que la población sigue creciendo y simplemente desde el año 1990 a la fecha ha crecido la población de Jalisco en 57.43% y el agua sigue siendo la misma. El agua que tenemos en el planeta ha sido la misma durante todos los años que tiene el planeta y no va a haber más, a no ser que caiga un meteorito con una cantidad de agua enorme y que nos reabastezca de agua dulce para todos. Fíjate, en perdona, te hago ahí un paréntesis. Lo que estás diciendo me parece muy importante, pero nada más abro ahí este paréntesis porque ese tema de no va a haber más agua, a veces hay una confusión con estos sistemas que están utilizando en Medio Oriente, ¿no? En estas ciudades en donde no hay agua y avientan estas bombas, no sé cómo llamarlas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Las de las nubes? Donde se generan nubes y se genera lluvia. Pero no es que estén creando agua, ¿no? Es lo que están haciendo es solamente acelerar el proceso, ¿no? Acelerar el proceso natural del ciclo de renovable del agua. Lo mismo ocurre con las ciudades cuando se hace un tratamiento adecuado, que es válido. O sea, realmente, y este monto que te doy está tomando en cuenta que en México solamente ayudamos a la naturaleza a acelerar el ritmo de depuración que puede tener en un 30%. En México solamente el 30% de todas las aguas residuales de las ciudades se trata.
no, de todas, perdón, del uso industrial, agrícola o uso público urbano, solamente el 30% se trata. Entonces esto hay que sumarlo a la disponibilidad diaria o la disponibilidad anual. Pero bueno, ese es el término de sustentabilidad. ¿Cuándo se vuelve un recurso sostenible? Se vuelve sostenible cuando no solamente tomas el agua en su ciclo natural, sino que además cuando tiene una afectación o una interacción con el ser humano, somos capaces de gestionarla de la manera más adecuada y también logramos que tengamos un bienestar social. Ahí es cuando se vuelve sostenible. Entonces, podemos tener agua sustentable, podemos tener agua para las futuras generaciones, pero ¿qué pasa si no somos capaces de con ello, por ejemplo, generar bienestar para la población? ¿Qué tal si no somos capaces de cumplir con el derecho humano al agua que está establecido en el artículo 4º? Entonces, no estamos siendo pues coherentes con el beneficio social que se supone que debe de tener el agua. Esto está fuera de todo mercado, esto debe de estar fuera de todo interés económico. Entonces, ahí es cuando se vuelve sostenible. Sí, es el recurso natural agua sin afectar las futuras generaciones en su abastecimiento, pero también buscando el beneficio social. Entonces, es un concepto mucho más fuerte, mucho más poderoso que tenemos que tomar en cuenta. Eso explica mucho entonces, Hugo, esta de repente crisis que existen en algunas zonas de la ciudad en donde sí existe el recurso, pero hay una gran concentración de personas, de departamentos, etcétera. ¿No? Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando sobre este tema. Estamos de regreso en Colmena, este es el último bloque, seguimos hablando del tema del agua. Y Hugo, bueno, todo lo que has platicado aquí, todo lo que hemos comentado, a mí me parece como tan complejo, o sea, es sencillo, pero complejo a la vez. Y en ese sentido, entonces, quien gestiona y quien plasma esta logística del recurso, pues en unos casos es el Estado, en otros casos es el municipio. A mí me parece que a los municipios les puede quedar muy grande el reto de poder gestionar de manera adecuada este recurso. No lo sé, dímelo tú eres el especialista. ¿Hay como municipios o hay modelos en donde podamos encontrar que un municipio está gestionando de manera adecuada o administrando de manera adecuada el recurso? Sí los hay, pero están contados, Arturo. Mira, México le dio la responsabilidad de la prestación del servicio de agua a los municipios. Su descentralización comenzó en 1982. En 1989 se da una gran reforma constitucional y después se reafirma en 1997. ¿Cuál fue el problema en esta distribución de responsabilidades? Que el agua no se maneja municipalmente. O sea, el agua no tiene un manejo por demarcaciones municipales. El agua tiene normalmente un manejo por cuencas. Las cuencas hidrográficas son zonas del país que en México no tiene nada que ver ni siquiera con las entidades federativas. Entonces, cuando tú hablas de un manejo integral, hay un concepto que se llama gestión integral de los recursos hídricos, la GIR, y le dices que un municipio maneje las disponibilidades, la cantidad de agua que tiene, por ejemplo, que le escurre a través de los ríos. Tú mencionabas hace unos momentos que los ríos hoy estamos viéndolos totalmente secos, parece que fueran desiertos. El río Pitillal es uno de ellos, el cual pues, no tiene nada de agua ahorita, pero porque el municipio no tiene facultades para saber qué pasa en los municipios que están arriba de nuestro río. O sea, qué pasa en Mascota, qué pasa en Talpa, qué pasa en Ameca, qué pasa en todas estas partes. Entonces es muy complicado, ese es número uno. Número dos, los municipios son los órdenes de gobierno con más debilidad institucional, con más debilidad económica, con mayor debilidad técnica y con menor posibilidades de hacerse llegar de recursos económicos. Y el agua es un tema que, como hemos platicado, pues cada vez va a requerir de mayores capacidades en todos los sentidos, multidisciplinario, va a necesitar de todas las áreas de conocimiento básicamente, y esto requiere pues de cantidades de inversión también importantes. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro recurso lo estamos perdiendo por una mala operación de los organismos operadores.
50% del agua que llega a las ciudades se pierde porque las tuberías están rotas, por ejemplo. Ya comentábamos, el 30% del agua no se sanea, no se descontamina adecuadamente porque no tenemos la capacidad económica o técnica o de personal de la capacitación para poderlo realizar. Entonces, los municipios realmente están en una situación muy endeble. De hecho, en México se ha comenzado a discutir en múltiples reuniones que me toca participar acerca de si debemos de seguir manteniendo la responsabilidad de los organismos operadores de acuerdo al artículo 115, que así lo menciona, en los municipios. Creo que debería de escalar, creo que debería el gobierno federal, y en este caso los gobiernos estatales en su caso, ser reguladores. No pueden dejar que la calidad del agua sea simplemente a lo que el municipio pueda hacer, sino se debe de garantizar. Imagínate, en Jalisco somos 125 municipios, los cuales algunos municipios difícilmente pagan su nómina mes con mes, difícilmente pagan sus recibos de agua, y a ellos les estamos pidiendo una planeación económica, una planeación de sus recursos hídricos, un manejo adecuado de todos sus recursos, una infraestructura que requiere de inversiones constantes, anuales y en muchos casos grande para poderlo lograr, y que las tarifas que se nos cobra a los usuarios no son suficientes porque estos municipios tienen 90% de pobreza en su población. Entonces, a esto me refiero cuando el agua se interrelaciona con la sociedad, entonces el tema se vuelve mucho más complejo, porque entonces el municipio pues tal vez pierde cierta capacidad de manejo en esta situación. Entonces, a nivel nacional, sí te comento, está una discusión cada vez más fuerte acerca de quién debería de hacerse lo responsable, y los municipios respecto a los organismos operadores que están controlados por los estados, tienden a tener muchas menos eficiencia, no son tan buenos en su gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, fíjate, te puedo decir que de los 2.500 municipios, números cerrados que tiene México, hablaríamos de que 5 municipios logran tener eficiencias aceptables. Dame nombres. León es uno de ellos. Aguascalientes hizo un esfuerzo importante para poder mejorar su situación a pesar de ser tan escaso en agua. Monterrey, a pesar de no tener agua, ellos hicieron muchas cosas que le permitieron gestionar adecuadamente el crecer una ciudad de ese tipo, de esa forma, y que ya hubiera tenido etapas de crisis hídricas con conflictos sociales muy fuertes como en los años 90, que fue la última de Monterrey. A pesar de ello lo lograron. Ahora el tema es que, pues bueno, no tenían recursos que gestionar y fue mucho más dramático. Hablábamos también de, por ejemplo, la ciudad de Irapuato, es una ciudad que maneja La Piedad, en Michoacán, perdón. Es una ciudad que tiene un manejo adecuado de sus recursos hídricos y ha sido ganador. Y Puerto Vallarta lo tenía hasta hace algunos años. Ahorita no he revisado sus indicadores recientemente, pero Puerto Vallarta era un municipio. Pero párale de contar. El resto de los 2.445 municipios del país están en números rojos. No saben si van a poder pagar su energía eléctrica a fin de mes, no tienen personal suficiente, no cobran, pierden mucha agua, contaminan muchísimo. Entonces, pues no puedes esperar que algo que 5 pueden de 2.500 sea sostenible, sea perdurable, ¿no? Eso, por supuesto que por eso decimos que el modelo tiene que cambiar. Bueno, Hugo, pues tenemos 2 minutos para cerrar contigo. ¿Alguna conclusión? ¿Hacia dónde crees que va esto? Pues la conclusión es a que como sociedad le demos un valor diferente a los recursos hídricos, que pensemos en la relación que hemos tenido con la naturaleza también. No podemos seguir abstrayéndonos de lo que ocurre a nuestro alrededor. No somos sistemas cerrados, somos sistemas abiertos en donde lo que nos ocurre a nosotros es lo que le ocurre a nuestro ambiente. Y además porque el futuro de nuestros países, de nuestras sociedades, está en ello. Lo que hoy todavía podemos estar platicando como opciones de solución, en el futuro puede ser posible que estemos hablando de resoluciones de conflictos sociales mucho más agudos, que nos van a traer muchos aspectos muy, muy, muy negativos. El agua es un determinante de la pobreza.
El acceso al saneamiento es un determinante de la pobreza, es un determinante de nuestros países desarrollados acerca de una sobreexplotación de los recursos naturales por parte de ciertos modelos extractivistas, en donde el modelo actual, por ejemplo, con esta llegada de múltiples industrias que pareciera que solo generan beneficios, pues también hay que comenzar a tomar más control de nuestro desarrollo, del desarrollo económico, de un desarrollo sostenible, de algo que nos dé como sociedad y como especie, sobre todo, pues el tema. Los mensajes son muy importantes, ya lo mencionaba tu comentarista, respecto a qué es lo que tenemos que sensibilizar a la población. Yo invito a que todos se sensibilicen en los mensajes adecuados, por ejemplo, en los temas de sustentabilidad, en los temas de sostenibilidad, en los temas de las relaciones sociales, pero también en los temas, por ejemplo, del cuidado del agua, pues realmente no es tanto el cuidado del agua, sino es el uso responsable del agua. El agua no la podemos cuidar, puesto que no tendríamos esa situación de que si la cuidas para que no le pase nada, no, sino es un tema de usarla responsablemente, es un tema de poderla, porque necesitamos utilizarla, porque la necesitamos para nuestra vida, y en ese sentido, pues en todos los aspectos, ¿no? Industriales, económicos, sociales, turísticos, pues hay que usarla responsablemente, porque finalmente pasa solamente por nosotros. El agua es la única que tenemos en el planeta Tierra, es la única que hemos tenido por miles de años y es la que seguramente vamos a tener. Hugo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio, que hayas estado aquí, sobre todo tus conocimientos. Danos, por favor, una dirección donde la gente pueda acercarse a ti. Tú eres también articulista de la jornada. Sí, bueno, pues el correo que pueden escribirme para que si tienen alguna duda o algún comentario al respecto es el correo electrónico econorrojas@hotmail.com. Todavía soy de los hotmails. Muchas gracias, Hugo. Esto fue Colmena. Mi nombre es Arturo Montero y nos vemos la próxima semana.